Buenas a todos, seguimos con la segunda parte de esto que es no juzgarás, juzgar o no juzgar, el Evangelio de Satanás. A ver, vamos a ir directamente a Primera de Juan 4 del 1 al 6. Vamos a ver qué dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si estuviese prohibido juzgar, ¿por qué se nos escriben todas estas cosas? A ver, porque no tiene sentido. No tiene sentido que se escriba todo esto y decís, pero no puedes juzgar. Nada. Dios no se contradice, Dios no miente, pero eso no lo entienden muchos cristianos por eso. Y ni creen en la Biblia por eso. Por más que digan, no, porque la palabra, no crees en la palabra. No crees en la palabra, no estás convertido, no crees en la palabra, punto. Te gusta más ver películas de Jesús, ¿no? El The Chosen, ese... Ya voy a sacar un estudio sobre esa farsa de The Chosen satánica. Eso te gusta, ¿no? Ir solo el dominguito, un par de días a la semana, estar con tus hermanitos en Cristo. ¿Eh? Haces que orás y supuestamente Dios te escucha, ¿no? Y supuestamente Dios bendice tu vida, ¿no? Pero de la Biblia nada, de la Biblia nada. Solo repetí lo que te dicen el domingo y chao. Ese es el cristiano. Anda a bañarte. Si no, probad los espíritus que si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. A ver, ¿cómo vamos a probar los espíritus si son de Dios o no sin juzgar? Imposible. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. El que está en el mundo es el espíritu. Esto ya lo expliqué en otro video. El anticristo ha de venir y el espíritu ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. ¿Ok? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. ¿Juan no está juzgando acá? Claro que está juzgando, está diferenciando. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Acá se está discriminando, acá se está separando, acá está viendo una división. Acá se está juzgando. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. También se está juzgando. Nosotros somos de Dios. Los que estamos salvos somos hijos de Dios. Somos de Dios. Esta gente, ellos son del mundo. El mundo los oye. Hablan del mundo, el mundo los oye. Está juzgando. ¿Se entiende? No está prohibido juzgar, que quede claro de una buena vez. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Los falsos cristianos. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se entiende? Primera de Juan 5, del 11 al 13, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si Dios te salva, ¿cómo no te va a dar la certeza de que estás salvo? Claro que sí, claro que te va a hacer, porque ¿cómo? Te va a hacer salvo, va a morir en la cruz, va a resucitar el tercer día, te va a bendecir, todo lindo, todo hermoso, pero si pecaste va al infierno. Pero no te da la certeza si te va a ir al cielo o no, entonces lo servís dudando, y eso no tiene sentido. Dios te da la certeza para que lo sirvas, le sigas. ¿Cuántos cristianos no pasaron cosas horribles? ¿Te pensás que esos cristianos fueron torturados, masacrados, quemados en la hoguera? Por estos enfermos endemoniados del catolicismo y el resto de las religiones satánicas alrededor de la historia, alrededor del mundo, perdón, a lo largo de la historia. ¿Te pensás que ellos no creían que iban a ir al cielo a recibir una recompensa del Señor Jesucristo? ¿O qué te pensás? ¿Que lo iban a servir porque sí? Porque mi iglesia lo dice, mi pastor me dijo. No, ellos creían en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Entonces puede juzgar al que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. A ver, no tiene sentido no juzgar. Ves a una persona que no se está yendo al cielo y no le vas a decir nada, ay no puedo juzgar. Claro, le predicás el evangelio, ¿por qué? Porque para que sea salva del infierno. Esa es la prueba más absoluta de que estos falsos cristianos no se van al cielo y ni creen en eso. Ni creen
que se puede tener vida eterna. Piensan que sus obras los mantienen salvos, sus obras le garantizan la salvación. Nadie puede ir al cielo por obras, y eso está bien claro en la Biblia. Entonces, a ver, es ilógico no juzgar. Es ilógico, no tiene sentido no juzgar. Y no está prohibido en la Biblia. Repito, lo que no está bien en la Biblia es juzgar de una manera hipócrita. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos de juicio en la Biblia. Gálatas 1, del 6 al 9. Todas estas cosas son escritas a nosotros, cristianos. Versículo 6. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Dios a otro evangelio. Acá Pablo está juzgando. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo está juzgando a quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo y le está avisando, como yo le estoy avisando a ustedes, espectadores, cuidado con Billy Graham, cuidado con estos que dicen estaban mirando a la cruz en el Antiguo Testamento, cuidado con las nuevas versiones bíblicas que vienen del Vaticano, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, 1 Corintios 15 del 1 al 4, sea anatema, o sea maldito por Dios, que Dios le mande una maldición, que Dios lo maldiga, eso significa anatema. Ay, qué duro, ay, qué duro. Bueno, esa es la Biblia es el libro más duro que hay. ¿No te gusta? Salí a correr. Hay una maldición para otro evangelio. Y Pablo está juzgando. Así de simple. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez. Si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dios lo maldiga. Una cosa horrible que Dios te maldiga. Porque es el Dios todopoderoso. O sea, ¿hay necesidad de explicar eso? Versículo 10. ¿Qué? ¿Persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿Acaso busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso no me sorprende que haya comentarios y que hayan saltado un montón de gente a defenderlo al masón de Billy Graham. Si son de la misma laya son de la misma playa, la playa del infierno, la playa del diablo. Pero bueno, Gálatas 2, del 11 al 16 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí en su cara porque era de condenar. Y me vas a decir que no hay que juzgar. Me vas a decir que Pablo no está juzgando acá. Literalmente está diciendo era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije, mirá, juzgó. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué hizo? Él juzgó. No, te repito, no te gusta, salí del canal, no vuelvas, nadie te va a extrañar acá. Acá se predica la palabra de Dios, te guste como el tono, mi tono, bueno, no importa mi tono de voz, importa la palabra de Dios. Y si hago énfasis es para que quede bien claro una idea que quiero transmitir. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo juzgó enfrente de todos. Pablo juzgó a Pedro enfrente de todos. ¿Estaba equivocado? Claro que no. Lo juzgó, lo exhortó. Y encima dice, era de condenar. ¿Por qué Dios permitió que Pablo escriba esto? ¿Porque hizo mal Pablo? Uf, qué bárbaro, la gente, qué ciega que anda. Estos versículos no ven. Los fanáticos del no, ¿cómo vas a juzgar? Los fanáticos del no juzgar no ven estos versículos. Y claro, sí, odian la Biblia. Les da asco leer la Biblia. Por eso viven como viven, lejos de la Biblia. Y lejos de Dios. Versículo 15. Nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles, juzgando a los judíos, juzgando a los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Vamos a otro ejemplo, Hechos 9. Pedro había
Pedro, nada que ver. Pero había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad. ¿Hay que juzgarlo? Sí, más vale que hay que juzgarlo. Un mago. Y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Como dicen con Billy Graham, ¿no? Este es el hombre de Dios. Ese falso de Billy Graham. Y él estaba engañando a la gente. ¿Había que juzgarlo? Veamos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque, recordemos, en Hechos es un libro transicional, entonces hay una transición desde Pentecostés, Israel rechazando completamente a Jesucristo, después van viendo cómo es el tema, cómo es la doctrina, van haciendo estos concilios, primeramente verdaderos concilios, y debatiendo que los gentiles, judíos y el evangelio se va extendiendo a los judíos y va cambiando todo y va pasando de dispensación, es transicional. ¿Por qué? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Fíjense, se bautizaron en agua y no recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay una transición acá. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, yo no te voy a juzgar. Ah, mentira, no dice eso, perdón. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. O sea, morite vos y tu plata. Eso dijo Pedro, morite vos y tu plata. Tu dinero, tu plata, contigo, vos, perezca. Morite vos y tu plata. Tu dinero perezca contigo. Ay, qué duras esas palabras. Bueno, entonces no te vas a llevar muy bien con Dios. Porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjense qué duro Pedro lo juzga. Pedro lo está juzgando. ¿Y saben que Pedro le tenía amor? ¿Sabes por qué? Le dijo arrepiéntete. Y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que están ustedes, fanáticos de Billy Graham, fanáticos de esas mega iglesias, fanáticos de falsos profetas. Se están yendo al infierno. Despierten. Porque los amo, los amo. No entienden el amor de Dios, porque si lo entendiesen, serían salvos. Quieren retorcer el amor de Dios y traerlos al falso amor de Satanás. Pedro juzgó acá. Pedro juzgó acá. Juzgó rectamente, juzgó justamente. Y lo exhortó. Lo reprendió primero y después le dijo, arrepentite, fíjate, pedile a Dios. Veo que estás en prisión de maldad, hiel de amargura. ¿Te pensás que Pedro no sabía que ese tipo, si seguía así, se iba a ir al infierno? Usen la mente cuando lean la Biblia, usen la mente, no solo la mente de la cabeza, la mente espiritual del corazón, si es que tienen mente espiritual. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Ahí ya ves que Simón, o sea el Simón hechicero, ¿no? Un cambio hubo, ¿no? Rogad vosotros por mí al Señor y todo eso. Un cambio hubo en su parecer, ¿no? ¿Qué hubiera pasado a ver si Pedro no juzgaba? Si Pedro le decía, ¿sos un mago? ¿Querés comprar el Espíritu Santo? Sí, papá, tu religión es buena, el diablo no existe, seguí tu corazón, no juzguéis, yo no te juzgo, y no me juzgues a mí.
Se iba al infierno ese tipo, ese Simón. ¿Ven que es una estupidez más grande que una casa no juzgar? Y es satánico, es una doctrina satánica, por eso es el evangelio de Satanás. Por eso la imagen de estos dos videos. Porque es el evangelio de Satanás. Esto condena a un montón de gente al infierno. Es una trampa muy peligrosa esto de no juzgar. Es una trampa muy peligrosa. Muy peligrosa, gente. Ahora vamos a otro ejemplo. Hechos 16, del 16 al 18. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Estaba poseída. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, pero desagradando a Pablo. Abrí tus ojitos y lee acá que dice desagradando a Pablo. Pablo juzgó la situación y le desagradó. Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. ¿No juzgó Pablo acá? ¿Pablo se cayó la boca y no juzgó y no dijo nada y dejó que esa endemoniada siga hablando eso? Tuvo amor y reprendió al espíritu que ella tenía, y el espíritu se fue. Tuvo amor, juzgó. Juzgar es tener amor. Por eso Dios nos juzga en la Biblia y nos dice: somos pecadores y nos estamos yendo al infierno. Eso es amor de Dios también. No confundas el amor de Dios con: ay, no te voy a decir nada y te amo en el Señor. Eso es una pavada más grande que una casa. Hechos 17, otro ejemplo. Del 16 al 17. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué hizo Pablo? Juzgó. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y los religiosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y después vemos en el contexto que habló con los filósofos y los idólatras de ahí. Pablo juzgó. No se quedó callado. Y miren lo que pasó. Su espíritu se enardecía en él. Ay no, ¿cómo va a ser eso? Su espíritu se enardecía en él al ver la idolatría. Al ver la maldad, la impiedad de ese lugar. Y juzgó. ¿Y qué hizo? Se cayó la boca y dijo: no, voy a dejar a la gente que tenga su religión. Como dijo Billy Graham, que decía que los judíos iban al cielo, y al igual que los musulmanes, bajo su propio sistema de creencia. El ecumenista mentiroso ese de Billy Graham. No, Pablo se enfureció, se enardeció, su espíritu se enardecía en él. Él tenía fervor, Pablo. Y no se cayó la boca y dijo: bueno, los tolero y no los juzgo. No, dijo, empezó a disputar en la sinagoga, empezó a hablar la palabra, empezó a razonar con los gentiles ahí. Lee el capítulo 17. Otro ejemplo, Hechos 13, versículo 4. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, predicaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a un hombre hechicero, falso profeta judío llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, este procónsul, ¿no?, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas, el hechicero, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, dijo: oh, te amo, no te juzgo, dame un abrazo, te amo, dame cariñito. No dijo eso. Dijo, versículo 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Lo juzgó. Pablo lo juzgó y lo reprendió y le dijo: hijo del diablo. Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego y no verás el sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Vieron? Pablo juzgó y ganó un alma. Para ustedes hipócritas que dicen: no hay que juzgar a nadie, pues los que andan criticando y no ganan almas. Juzgó y ganó un alma. Ahí está.
hipócritas, mentirosos, farsantes, son una farsa. No hay que juzgar. ¿Qué no vamos a juzgar? Tenemos toda la Biblia para ver lo que es verdad, lo que es mentira, cómo juzgar, cómo no juzgar, sana doctrina. Y ahí llevar el amor de Cristo a la gente. El amor de Cristo no es que Cristo no te juzga, Él te ama y no te juzga. No, te juzga, te avisa de que si no te arrepentiste va a condenar, pero te amó en la cruz y está dispuesto a salvarte. Ese es el amor de Dios, ese es el verdadero evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Eso es el verdadero amor de Dios. No es el no juzgar. Eso es del diablo. Eso es no juzgar, es del diablo. ¿Por qué? Porque si no juzgás, miren cómo empeora el mundo. Porque a falta de juicio, los hijos del diablo se multiplican y hacen lo que quieren. ¿Se entiende? Otro ejemplo. 1 Corintios 2, del 9 al 16. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, bueno, sigamos. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, para que juzguemos, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio el Espíritu Santo, para que conozcamos, para que podamos ver, che, este no está salvo, le voy a predicar el Evangelio, le voy a decir, che, mira, este no es el camino. Para que, o sea, no está mal juzgar. Si tengo el Espíritu de Dios, ¿cómo no voy a juzgar? Si el Espíritu de Dios es para redarguir al mundo de pecado, dice Jesús en Juan. Andá y busca la Escritura, no seas perezoso, andá a buscar la Escritura por tus propios ojos. No espere que yo te esté mostrando toda y cada una de las Escrituras que menciono. Lo cual también hablamos. Hablamos las cosas de Dios, hablamos lo que conocemos, del Espíritu Santo que nos enseñó. Nos enseñó la sana doctrina, nos enseñó la falsa doctrina en el sentido de que nos muestra, nos mostró las falsas doctrinas para que estemos alertas y decir, hey, esto es falso. Nos mostró, che, esto es falso. Che, esto es falso, hay que denunciarlo. Hay que juzgarlo. No con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pregunta, ¿cómo vas a acomodar lo espiritual a lo espiritual sin juzgar? Otra vez, imposible. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no entiende, los falsos cristianos, los que no son convertidos, la gente perdida no entienden. Versículo 15. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. ¿Por qué te pensás que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, puso este versículo en la Biblia? A ver, te hago una pregunta, vos que te encanta decir, no juzguéis. ¿Por qué? Acá está el derecho que tenemos los cristianos a juzgar rectamente, no de manera hipócrita. Obviamente, no vamos a juzgar hipócritamente, pero acá dice, el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Punto final. Sigamos leyendo. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo nos dio un entendimiento para saber las cosas y poder decir, esto está, esto no está, esto está, esto no está, esto es, esto no es, esto está bien, esto está mal, esto hay que juzgar. ¿Se entiende? Espero que se entienda, pues ya no sé de qué manera hablar. 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué dice acá? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ayúdenme a ver, ¿qué dice acá? Juzguen. Uy, cómo duele, ¿no? Se te cayó toda tu doctrina, falso, farsante. No juzguéis. Por favor. La Biblia, cómo me encanta la Biblia, cómo le tapa la boca a la gente. Me encanta, amo la Biblia. La bendita palabra de Dios, me encanta. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, dice Pablo, son mandamientos del Señor. Pero si alguno es ignorante, que sea ignorante. No hay excusa.
Esto, las cartas de Pablo son palabra de Dios también. Son mandamientos del Señor. El Señor mandó a decir, los demás juzguen acá cuando estaban profetizando en ese contexto. El Señor mandó. Los que os escribo son mandamientos del Señor. El versículo 15 acá, de 1 Corintios 2, sí, de 1 Corintios 2, del versículo 15 lo mandó a escribir el Señor. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Eso mandó a escribir el Señor Jesucristo, que sí juzgaba, y ya lo vimos en la primera parte. No tienen excusa, falsos, farsantes. No tienen excusa. Y vamos a ver el ejemplo más grande, más literal, que ya vimos bastante, ¿no? Pero vamos a ver otro ejemplo de juzgar. Dice, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la esposa de su padre. Alguien estaba teniendo fornicación con la esposa de su padre, su madrastra, muy probablemente. Y vosotros estáis envanecidos en vez de haberos entristecido, para que el que cometió tal acción fuese quitado entre vosotros. Para que el que cometió tal acción fuese quitado de vosotros. ¿Cómo va a ser quitado entre ellos si no lo juzgan? Y acá Pablo está juzgando. ¡Ey! Hubo fornicación ahí. Ah, ¿no? ¿No está juzgando? Bueno, mira, acá dice, porque yo ciertamente como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado. Vamos a leerlo 3 veces más. Ya he juzgado. Ya he juzgado. Ya he juzgado. Pablo juzgó como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice. Está juzgando, y encima en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven que hay que juzgar? ¿Ven que no está mal juzgar? Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Eso no es juzgar? Si todavía estás pensando que sí, chao, basta, no mire más mi video. Porque voy a seguir sacando la verdad de la palabra de Dios. Y derribando falsas doctrinas. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, no de mentira. Sinceridad y verdad. Sí hay que juzgar, eso es sincero y verdadero. No está prohibido juzgar, eso es sincero y verdadero. Hay que juzgar según la Biblia, en contexto, y juzgad justo juicio. Atención, eso sí. Otra. Sigamos. Os he escrito por carta que no os asociéis con los fornicarios, mas no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os asociéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Se entiende? ¿Cómo vas a hacer esto sin juzgar? Versículo 12. Porque, ¿qué me va a mí en juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Sí, juzguen. Bueno, pero los de afuera, Dios juzgará. Sigamos leyendo. 1 Corintios capítulo 5. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Está prohibido juzgar? No. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿quiénes son los santos? Los cristianos. Nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, salvos, nacidos de vuelta, por gracia a Jesucristo, que nos salvó, nos dio vida nueva, nos restauró, nos cambió la vida por su amor. El mundo ha de ser juzgado por nosotros, cristianos, hermano, hermana, que no te vengan a comer el cerebro con no juzguéis. Eso viene del enemigo, despertá, despertá. No está mal juzgar si lo hacemos rectamente. No está mal juzgar si lo hacemos sin hipocresía. Está bien juzgar. Es más, ya vimos en un ejemplo ahí en el libro de Hechos, que un alma fue salva después de que Pedro lo juzgó. Y le dijo, hijo del diablo, y el tipo se arrepintió. Así que no vengan con mentiras, con chamullos.
El mundo ha de ser juzgado por nosotros, hermana en Cristo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿Cómo no vamos a juzgar estas cosas si el mundo va a ser juzgado por nosotros? ¿Por qué? Porque Dios nos dio el poder. El Señor Jesucristo le dio el Evangelio a Pablo. Pablo nos escribe las cartas, que son mandamientos del Señor para nosotros. Dios nos dio el poder de juzgar y nos dio la Escritura. Mediante la Escritura podemos juzgar. Es nuestra única base. No como los falsos que dicen, sí, creemos en la Biblia, la base bíblica, pero después dicen no juzguéis. Hipócritas. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar ángeles? Vamos a juzgar ángeles. ¿Se tienen una idea que vamos a juzgar ángeles? ¿Ustedes se imaginan? ¿Te imaginas, hermana, ir y tener que decirle a un ángel, vos no cumpliste la palabra del Señor, acá está escrito esto, y vos, ángel, no hiciste esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro? Hemos de juzgar ángeles. Y no vamos a juzgar a un masón endemoniado que era un falso profeta. No vamos a juzgar a estos falsos que dicen ser hermanos y no lo son. No vamos a juzgar a un montón de mentirosos haciéndose pasar por cristianos y no quieren saber nada de la Biblia, predicando falso evangelio. Más vale que lo vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque acá en 1 Corintios 5 dice: pausa el video, lee por tu cuenta y fíjate y decime si hay que juzgar o no. ¿No hay que juzgar? Claro que hay que juzgar. Repito, en contexto, sin hipocresía. Y justamente, rectamente, hay que juzgar así. Si vas a juzgar hipócritamente, ahí ya no es válido tu juicio. Sea quien sea, seas salvo, seas perdido. ¿Ok? Balance, que haya un balance siempre. Cuanto más las cosas de esta vida, o sea, si vamos a juzgar, si los santos, los cristianos, vamos a juzgar el mundo va a ser juzgado por nosotros, vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo no vamos a juzgar las cosas más pequeñas? ¿Cómo no vamos a juzgar las cosas de esta vida? Por favor, qué ceguera que tiene la gente. Pero bueno, se viene el anticristo. ¿Vas a estar adorando al anticristo, falso cristiano? No juzguéis. Vos, no juzguéis. Vas a estar adorando al anticristo si no te arrepentís. Porque ese anticristo es el que predica no juzguéis. Te aviso, arrepentite, a despertar. Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Encima de eso, las iglesias eso cumplen hoy, ni siquiera juzgan, menos van a cumplir esto. Poner a los que son de menor estima en la iglesia para juzgar. No, acá tiene que... este tema tiene que tratarlo el pastor, el esto, el otro. La Biblia no dice eso. Versículo 15. Para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así que no haya entre vosotros sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Pablo le está diciendo, no se avergüenzan. ¿No se avergüenzan que nadie de ustedes sea capaz de juzgar? Pablo está reprendiéndolos, de alguna manera está exhortándolos, los está corrigiendo, diciéndoles, hey, ¿cómo no van a juzgar? Le está diciendo, sí, juzguen, vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar ángeles. ¿Cómo no vamos a juzgar las cosas de este mundo? ¿Cómo no vamos a juzgar las cosas más pequeñas? Más vale. Está en la Biblia. Fíjense, para finalizar y derrumbar esta mentira del no juzguéis, del no juzgar. Judas 22-23, y de algunos tened compasión, haciendo diferencias. Mirá vos. Ay, no hagas diferencia, no hay que hacer diferencia. Yo estoy teniendo compasión haciendo diferencia. Diferenciando, juzgando entre el salvo y el perdido. ¿Por qué es compasión? Sí. Para que se dé cuenta de una vez que no se está yendo al cielo. Con todo el amor de Cristo se lo digo. Si sos un falso cristiano, no te estás yendo al cielo, mijo. No te estás yendo al cielo, no te espera nada bueno. Tenés que convertirte de verdad, amigo. Y si pensás que estás salvo, fíjate si realmente estás salvo. Fíjate, comprobalo realmente con un testimonio verdadero que vos puedas decir, realmente tengo un entendimiento espiritual, realmente Dios me cambió la vida sobrenaturalmente, realmente el mundo me odia, realmente mi familia ya no me llevo igual. Depende, no siempre, hay veces que nos vamos a llevar bien, pero siempre hay un cambio, que vos ya decís, con mi familia ya no puedo hablar de esto, con mi familia ya no puedo hablar de esto, porque ya no me entienden. Si encajás en este mundo, estás perdido, así nomás te digo. Porque la Biblia lo dice, y andá a leer 1 Juan, si no me crees. Entonces, haciendo diferencia, tenemos compasión. Y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su carne. O sea,
hablándoles como yo les hablo. Sí, tengo un tono duro, bueno, es mi forma de hablar. Es mi forma de hablar, soy bruto. ¿Qué quieren que haga? Es así, soy así. Encuentro maneras de hablar, sí, pero cuando es un tema muy serio, muy que no encuentro otra manera de decirlo, por favor, despierten. se- ¿Qué quieren que diga? Que hable suave. Proverbios dice, suaves son los... ¿Cómo era? Pero... ¿cómo era que decía? Proverbios 27. Sobre esto de las palabras duras y esto que el otro. Mejor es represión... Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Como el no juzgar, eso es amor oculto. No le decís la verdad, no amás a la gente cuando no juzgás. Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. Las supuestas heridas que te deja el que te dice, che, mirá, no te estás yendo al cielo. ¿Por qué? Porque te está amando, te está diciendo la verdad. Pero los besos del que aborrece, engañosos son. Tranquilo, seguí tu corazón, vení a la iglesia, estás salvo. No te condeno. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra y todas esas excusas de falso cristiano. Esos son besos engañosos del que te aborrece en realidad. El que te ama te quiere ver en el cielo. El que te odia te quiere ver en el infierno. Y Billy Graham no quería ver a la gente en el cielo, la quería ver en el infierno, por eso predicaba un falso evangelio. Hijo del diablo. Así que no es prohibido juzgar, está bien juzgar, lo dice la Biblia, lo comprobé en este estudio. Otra falsa doctrina, pimba, derribada por la palabra de Dios. Gracias si llegaste hasta acá, si me aguantaste, perdón, discúlpame, soy bruto, pero bueno, hay veces que tengo que hablar así, porque si no la gente no despierta. Hay que causar un poco de revuelo, un poco de polémica. Hay que agitar a veces las ramas para que la gente diga, che, ¿por qué está hablando en ese tono? ¿Realmente está comprometido en serio? Porque siempre me van a acusar seguro de, ay, qué violento. No, no es violento, es realmente, estoy hablando rectamente. Estoy hablando duramente para que la gente entienda. No es broma el infierno, no es broma ser un falso cristiano, porque no terminan bien. Entonces, por eso hago estos videos. Porque si yo no juzgase, ¿saben qué? Si yo no amase a las personas, no estaría haciendo, ni hubiera abierto este canal. Pero cansado de las mentiras y ver que personas no están salvas y creen que están salvas y mueren, van al infierno, cansado de ver esa hipocresía, esa mentira, decidí abrir este canal por amor a la gente y porque tengo que enseñar a la gente lo que el Señor me mostró de su palabra. Así que eso es verdadero amor. Pero eso lo hace Dios. Dios es el que obra en mí. Dios es el que transformó mi vida para que hoy pueda estar acá diciendo estas cosas. No sé todo, no soy 100% perfecto, no soy Dios obviamente, pero gracias a Dios que soy una persona distinta a la que era antes. Y espero que vos, oyente, seas una persona distinta a la que eras antes y que, si no estás salvo, seas una persona distinta a lo que sos hoy. Tal vez seas un falso cristiano y no te estés dando cuenta. Tal vez seas alguien que no conoce a Dios y pensás que lo conoces. Fíjate, la advertencia está, pero te estoy amando al advertirte. No hay nada más importante que verdaderamente tener tu alma salva por Cristo de verdad. Y es un gozo enorme tener la certeza de que nadie te va a arrebatar de la mano de Jesucristo, ni de la mano del Padre, porque ellos son uno mismo. Ese es el amor de Dios, contarle la verdad. Lo amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Se entiende? Así que bueno, gracias gente por todo, gracias por llegar hasta acá. Espero que tomen conciencia de todas estas cosas y que bueno, aprendan de la palabra de Dios, no de mí. Y que bueno, sigamos desenmascarando a falsos, desenmascarando a farsantes, con sus falsas acusaciones, con sus falsas mentiras, con sus falsas filosofías que tienen en la cabeza, no basadas en la Biblia. Y sigamos orando. Pido oración por mí, para que yo pueda sacar estudios, para que yo pueda tener sabiduría, fuerza ante cualquier ataque del enemigo, ante cualquier... ante cualquier ataque del enemigo. Así que bueno, gracias por todo y nos veremos en la próxima. Muchas bendiciones.